estado 10 años llevando el voluntariado internacional de selvas amazónicas, que está aquí Belén, que lo iniciamos juntas, y luego ahora lo llevo en taller de solidaridad, ¿no? Y queríamos que este espacio sea dinámico para trabajar un poquito, pero sí que quería compartir un poquito de que selvas amazónicas creo que es algo que conseguimos hacer muy bien, porque iniciamos el proceso al revés, ¿no? Éramos un grupo de voluntarios, además veníamos de distintas experiencias misioneras o de voluntariado de laicos misioneros o de voluntariado internacional, con distintas a lo mejor instituciones, y lo que buscábamos era más ese acompañamiento a la vuelta. Entonces iniciamos el grupo de voluntariado internacional de selvas amazónicas, que son misioneros dominicos, al revés, como grupo al retorno, y luego de allí se empezó a venir gente para formarse y salir. Entonces al iniciarse al revés, pues es algo que sigue 12 años después ahora funcionando muy bien el cuidado del retorno, ¿no? Y es algo que en taller de solidaridad también estamos intentando hacer ahora, ¿no? A veces, ¿no? Y luego necesitan paciencia para integrar estas dos realidades, ¿no? Lo he contado así un poco mezclado, pero era simplemente por dar unas pinceladas antes de ver un poquito esas dificultades que se encuentra el voluntario a la vuelta, ¿no? Bueno, hay cosas que voy a hablar mejor después, ¿vale? Entonces, lo primero que queremos hacer es dividirnos en grupos. Lo vamos a hacer nombrándonos del 1 al 4 y ya está, 4 grupos. Y vamos a trabajar en pequeño grupo ahora mismo cómo está la situación en nuestras entidades, ¿no? ¿Qué estamos consiguiendo a la vuelta? ¿Qué estamos trabajando ya relacionado con el retorno del voluntariado? La realidad que tenemos, y la compartimos en pequeño grupo, ¿no? No lo que nos gustaría ni lo que tal, sino la realidad con la que nos estamos encontrando ahora mismo nuestras entidades en el retorno del voluntariado, ¿vale? ¿Qué cosas hacemos? ¿Os parece? Entonces, hacemos los grupos numerándolos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Vale. Pues nos vamos a dividir, son y 20 a menos 20, o sea 20 minutos para compartir esta primera parte. Y sí que partiendo lo primero, una persona del grupo 1, por ejemplo. Bueno, el grupo 1, éramos 6 personas en el grupo y han salido distintas aportaciones. Primero, una aportación que ha salido varias personas del grupo es ninguna vinculación a la vuelta. Voluntarios que vienen, hacen la evaluación, bien sea por escrito o bien sea presencial, pero se desvinculan. Esa sería una de las tónicas que ha salido en varias intervenciones. Otra tónica que ha salido es como un 50% y un 50%. La mitad de los voluntarios que vienen siguen vinculados, la otra mitad desaparecen en este sentido, no siguen vinculados, ¿vale? Esta sería una segunda aportación. Otra aportación que ha salido, concretamente de Cáritas, es que como son voluntarios que ya venían vinculados a Cáritas con anterioridad, es decir, eran voluntarios de Cáritas en España, cuando han ido, a la vuelta sigue habiendo un compromiso. Digamos que he hecho un voluntariado en España, ahora vivo una experiencia internacional y vuelvo con un compromiso que además se firma por escrito con el voluntariado otra vez aquí nacional, ¿no? Luego, otra... esto sí que ha sido interesante. Una compañera que ha contado que en su organización, en Bosco, existe una comisión de voluntariado en cada uno de los boscos que hay por España, en cada una de las, Málaga, Valencia, y esos voluntarios se les invita a que sigan participando en esa comisión de voluntariado de Valencia, en esa comisión de voluntariado de Málaga, y que ahí sí que hay un grupo de voluntarios que siguen vinculados, ¿vale? Voluntarios que tenían vinculación previa con la entidad, hacen la experiencia de voluntariado y siguen con la vinculación con la entidad. Imagínate, yo era socio, hago voluntariado, sigo siendo socio. Yo era del patronato, hago voluntariado, sigo siendo del patronato. Y por último, yo he contado una experiencia que hemos tenido con las voluntarias que han ido a Calcuta hace 5 años, que lo que han hecho ellas a la vuelta, eran 6 chicas que fueron a Calcuta y tuvieron una experiencia de voluntariado muy potente. A la vuelta han creado una asociación que se llama Raibur
y ellas son las que organizan el voluntariado internacional a Calcuta de todos los veranos. Entonces, la organización ha depositado en ellas que ellas organizan el voluntariado y llevan organizándolo 5 años. Bueno, menos un año de pandemia que se paró, en 5 años ellas mismas son las que organizan el voluntariado de Calcuta de ese verano. Grupo 2. Fenomenal. El grupo 2, sí. El grupo 2, que ya hacemos las entidades, es un encuentro final de vuelta. Sobre todo coincidíamos que si es presencial mejor, donde también ellos puedan contar sus experiencias, cómo les ha ido y den paso también a los siguientes que van a formar parte del itinerario formativo. También en algunos momentos enviamos un formulario virtual, online, para poder tener esa recogida de datos. Nos parecía interesante el tema del acompañamiento individual, es decir, que durante la experiencia tengan esa persona de referencia y que luego, cuando regresa, pues se siga haciendo ese acompañamiento, no se pare solo en la experiencia. Que den testimonio, ¿no? Que es algo muy importante, muy bonito, que la persona lo cuente, que se generen esos espacios donde se dé testimonio y se vea la experiencia que ha realizado. Como decíamos, algunos voluntarios ya vienen con un vínculo bastante fuerte en diferentes proyectos, ¿no? Porque ya formaron parte anteriormente, bueno, pues que se continúe, que se dé continuidad a esa acción social, a ese vínculo. Y luego también veíamos muy positivo pues, que esos voluntarios se conviertan en los futuros formadores de los siguientes voluntarios, ¿no? Y de alguna forma se cree ese ciclo formativo y de acompañamiento entre los propios voluntarios. Es un poco la idea. Muchas gracias. El grupo 3. Bueno, nosotros hemos sido más como supermorales, que yo lo digo. Bueno, yo creo que en nuestro grupo ha coincidido que estamos todos como en un momento de cambio, de repensar, pero lo que ha salido que hasta ahora estábamos haciendo, reuniones de acogida, al llegar aquí, pues que todos los voluntarios tengan ese momento de encuentro, de acogida, de ver lo que ha pasado, hacer una encuesta de evaluación en dos vertientes, tanto en el cierre, cuando están ahí todavía en el proyecto, cuando se van, y luego también hacer encuesta de evaluación cuando llegan aquí a España otra vez. Hacer una bienvenida física en el propio aeropuerto cuando llegan, que ese primer encuentro de pisar otra vez tierra aquí, pues le dé la bienvenida a la propia organización. Jornadas de seguimiento con una periodicidad que no solamente sea ese encuentro de acogida, sino que se siga haciendo ese seguimiento de forma mensual o cada 2 meses o así. Y que haya un espacio de testimonios también, que los propios voluntarios sean los protagonistas y den esos testimonios al resto de voluntarios, a las personas de la organización. Y luego, pues, una vez que están aquí, intentar captar más voluntarios y que ellos sean los que capten luego otros voluntarios, que sean como los que se han ido, ahora están aquí y buscan a otros que vayan a ser voluntarios. ¿Lo dejamos por algún lado? No, porque esta segunda parte la vamos a hacer también ahí y luego ya las ponemos todas. ¿Y el 4? No tenemos muchas rayitas, pero ya se ha dicho. Es simplemente englobar. Está todo el tema de acogida, encuentros cuando regresan, día de acogida, evaluación de retorno, encuentro de bienvenida, toda esa fase de acogida y recibirlos, también de acompañamiento. Luego hay quien tiene notificación de actividades, continúa con la comunicación con los que han vuelto por si quieren seguir colaborando, esa línea de comunicación. Algunos se incorporan a colaborar en proyectos o a buscarnos. Oye, mira que ha salido tal convocatoria y comunican a la entidad. Encuentros con los que se van a hacer la experiencia, no lo han hecho todavía, de aquellos que sí la han hecho, comunicación o formación o como queráis llamarlo. Y algunos sí tienen la incorporación a grupos de voluntariado local. Y otros, pues, tenemos un poquito y estamos en proceso de querer tener más, pero ahí está. Muchas gracias. Pues salen muchas cosas, ¿no? O sea, que hay cositas que sí que estamos haciendo, ¿no? Hay algunos que sí que han recogido ya pues, la desvinculación total, a lo mejor, que tienen a veces con el voluntariado a la vuelta. Algunos habláis de cosas que son más, entiendo, acciones puntuales, de evaluación, de un día a la vuelta vienes y me cuentas, un día te llamo y no sé qué, ¿no? Yo creo que los que decían desvinculación total no estaban considerando, ¿no? Ni siquiera... No, o sea, sí que se hace después de eso. Claro, después de eso se desvinculan totalmente, ¿no? Que eso pasa, ¿no?
Pues ahora quería que nos volviésemos a separar y a volver a compartir un poquito desde las expectativas que tenemos, ¿vale?, con ese voluntariado a la vuelta. Como entidades, ¿qué esperamos de ellos? ¿Vale? Y luego, o sea, sí que quiero lanzar varias preguntas, entonces tomar un poco apuntes, ¿no? ¿Qué esperamos de ellos? ¿Qué dificultades nos encontramos para llevarlas a cabo, ¿no? ¿Y cómo lo podríamos, y cómo lo podríamos cuidar, ¿no? Cuidar más esa vuelta que favorezca esa vinculación posterior. O sea, ¿qué expectativas tengo como entidad sobre ese voluntariado internacional? ¿Qué dificultades encuentro para afrontarlas, para alcanzarlas? ¿Y cómo podría cuidar y favorecer esa vinculación a la vuelta? Y ahí también lanzar una reflexión que a veces nos pasa como entidades. ¿Y qué considero yo? Bueno, yo lo he visto en bastantes entidades que a veces le buscamos la utilidad al voluntariado, ¿no? Es como el éxito es si se queda consiguiéndome nuevos socios, imagínate, o consiguiendo dinero para mis proyectos. Y si ha sido una transformación personal vinculada a otra entidad, por ejemplo, pues luego se empieza a ir a la cárcel, a hacer acción social, no es éxito mi voluntaria internacional. Pero yo a lo mejor de eso ya no me entero y digo, no, es que se me desvinculan todos cuando vuelven. Y no estoy teniendo en cuenta pues esos procesos personales que a lo mejor son como encima entidades de iglesia, los que deberíamos de valorar más como pues eso, que cuidado con lo de la vinculación posterior, que la reflexión también vaya por ahí de vinculación posterior es solo como entidad, o puede ser como otras, por ejemplo, la acción social en España. Primero sí que quiero que en una parte hablemos de la vinculación posterior con mi entidad pero ¿qué estoy esperando yo como entidad de esa vinculación? ¿Qué es lo que pretendo? ¿Pretendo un voluntariado en sede, por ejemplo, pero a lo mejor, que lo escuchan algún grupo que lo habláis, no tengo que ofrecer en condiciones al voluntariado, o sea, algo atractivo para el voluntariado, sin embargo quiero que se me vincule? Y luego también que reflexionemos un poquito y de qué busco ahí, de cómo mido el éxito de mi voluntariado internacional. Que yo eso lo he vivido en varias entidades a las que he acompañado o he apoyado la formación de su voluntariado. Es como, es que se nos van todos a la vuelta, no se consigue nada, no siguen aquí currando. Y es como, bueno, pero solo vale eso, que vale, ¿no? Entonces, si os parece, nos volvemos a separar un poquito, a compartir en gran grupo un poquito las tres líneas que hemos hablado, ¿no? Que yo creo que en algunos grupos lo he visto, están relacionadas, ¿no? Al final las expectativas que tengo, la vinculación, las dificultades que tengo. Entonces, bueno, si queréis empezar el grupo 1, ya compartimos. Mirad, en expectativas hemos puesto todo lo que es profundización en valores y adquisición de valores por parte de los voluntarios que participan en la experiencia internacional, una transformación personal, y aquí hablábamos de que esa transformación personal es al regreso, pero puede ser a largo plazo, o sea, que igual no la vemos cuando llega, sino un poco más a largo plazo. Todo lo que tiene que ver con una dimensión universal de lo que se hace, y hemos hablado de la palabra local, es decir, igual has vivido una experiencia internacional, pero luego estás participando en una experiencia local. Digamos, la palabra sería una dimensión universal, ¿no? En dificultades, vemos que no hay personas que acompañen a los voluntarios que retornan. Estábamos hablando que los que llevamos estos temas, cuando retornan, ya estamos preparando a los que se van a ir el año que viene, y los que retornan, ¿quién les acompaña? ¿Quién se preocupa de ellos? ¿Quién les llama? ¿Quién queda con ellos? Pues es que porque en general, en el mundo del voluntariado no hay muchas personas que se dediquen a acompañar a voluntarios. En general, en el mundo de las entidades no hay muchas personas que se dediquen a acompañar a voluntariado. No hay personas, no estamos muchas personas. A veces hasta lo compaginamos con otros trabajos de las entidades, ¿no? Y luego, aprender a soltar. Aprender a soltar. Igual un voluntario viene, tenemos que aprender a soltar, que no tiene por qué quedarse con nosotros, aprender a soltar, que vaya donde quiera ir, ¿no? Bueno, y propuestas. Mirarnos hacia adentro en las entidades, igual tenemos que revisar muchas cosas de nuestras entidades,
¿Qué queremos? ¿Que vengan a hacer las actividades que hacemos en entidades que son mercadillos, bolillo y preparar el festival de Navidad? O sea, tenemos que revisar muchas cosas, mirar los papeles, para que tenemos que seguir, ¿no? Luego, ser entidades puentes, igual, tú has hecho contigo un voluntario internacional y eres puente para que haga otra cosa, para que sea un buen médico, para que participe en otra entidad. Ser entidades puentes y valorar el crecimiento personal que supone esta experiencia. Esto yo creo que sale siempre, pero lo hemos querido poner. Valorar el crecimiento personal que supone esta experiencia. Muy bien. Grupo 2. Muchas gracias. Grupo 2. Muchas cosas son similares, pero bueno. En expectativas hemos sido muy honestos y honestas. Y es cierto, ¿no?, que en el fondo todos queremos que haya luego a la vuelta un vínculo con la organización, o sea, siendo sinceros, es así. Y que haya también una implicación, o sea, que los que han vuelto sean capaces un poco de transmitir, de dar testimonio y de vincularse con aquellos que se están formando para marcharse, ¿no? Sería un poco ese círculo ideal. Pero es cierto que al final entendemos, y es verdad que la expectativa es que el fin último es que sean agentes transformadores, ¿no?, que sean transformadores en sus círculos. Y luego hablábamos también de que el voluntario que ha vuelto tiene también un potencial muy grande para dar visibilidad a nuestras organizaciones, ¿no?, en sus espacios. Entonces es verdad que sin querer esas son un poco las expectativas. Después, ¿qué dificultades encontramos? Pues la primera es que es cierto que a veces no tenemos nosotros aquí una propuesta atractiva que ofrecerles cuando vuelven. Pues proyectos en los que implicarse, con lo cual pues es verdad que hay que revisar cosas, lo que hablábamos. A veces tampoco tenemos la capacidad, porque somos pocos o porque no estamos formados en acompañamiento, etcétera, como para ofrecerles un contacto continuo, con lo cual a veces esa desvinculación viene también porque quizá no hacemos lo suficiente. Luego también veríamos que una dificultad es que hay una diferencia de vínculo, y eso sí que lo vemos en muchas organizaciones, entre creyentes y no creyentes. Quizá a la vuelta el no creyente opta finalmente por vincularse a asociaciones en las que hay un mayor activismo, no se siente totalmente representado por la fundación en la que ha hecho su voluntariado, y quizá en el caso de las personas creyentes pues sí que pueda ser un poco más fácil. Después, obviamente, otra dificultad, la falta de recursos económicos, personales, de tiempo. Distintas visiones sobre lo que entienden los jóvenes por compromiso y lo que entendíamos nosotros o lo que pueden entender otras generaciones. Y después hemos hablado mucho de un tema que nos parecía también fundamental y que ha salido en varias organizaciones, que es la idea del consumo de experiencias, ¿no? Que en esta sociedad en la que va todo muy rápido, a veces las experiencias de voluntariado también se convierten en una cosa que se convierte en un consumo de usar y tirar, ¿no? Ahora me voy este verano, hago esta experiencia, me voy el verano siguiente a otro sitio y otra experiencia. Y es todo como muy rápido. Entonces, viendo esas dificultades, ¿qué queremos cuidar? Pues la importancia de dar sentido a lo que hemos vivido, ¿no? Esa idea de que no sea un consumo, sino que haya una reflexión sobre lo que he vivido y que sea una experiencia que deje un pozo. Luego, que haya también más diálogo con las comunidades, los socios locales que acogen, porque a veces asumimos que todos hablamos el mismo idioma de la cooperación y bueno, a veces según el contexto es muy importante también, ¿no?, que nuestro diálogo con las entidades locales con las que trabajamos sea fluido y que sea un diálogo horizontal. Y nada, cuidar también las expectativas de los voluntarios, esa importancia del ser, del estar que hemos hablado antes, y bueno, y entender que al final el voluntariado tiene ese componente individual en el que cada uno está viviendo un proceso distinto, ¿no? Entonces hay que respetar mucho y entender mucho los tiempos y los procesos y cuidar ese acompañamiento personal en el tiempo de cada voluntario. El grupo 3. Bueno, un poco así por contarlos más diferente, nosotros de las expectativas queremos que las personas que hagan el voluntariado con nosotros sean agentes de transformación. Al final todas las que han salido están un poco unidas porque también decían que los jóvenes, sobre todo centrados en el sector que estábamos hablando hoy, pues les ayudemos a descentrarse, a que tengan otra mirada diferente. Todas las personas que vayan van a tener al final un cambio personal, entendemos que para bien ese cambio, así que luego esas personas, gracias a esa mirada diferente y a lo que ha pasado, que sean agentes de transformación y bueno, el acompañamiento del que estamos hablando todo el rato. Las dificultades, pues obviamente la falta de tiempo, más del lado de las personas voluntarias, incluso de personal,
un lado más de trabajadores. También ha salido diferente ser egoístas. Hablábamos en el grupo de que a lo mejor ya estamos pidiendo demasiado con invertir ese tiempo, que tengan que irse a hacer ese voluntariado internacional, y que si pedimos más, pues a lo mejor puede llegar a ser egoístas, pero bueno, también hemos hablado como poder darle la vuelta y no tener ese pensamiento nosotros mismos. A veces las culturas pues, obviamente son diferentes de un país a otro, incluso la lengua, la forma de comunicarnos, entonces esa necesidad de adaptación es muchas veces complicada y puede ser un freno. Y a lo mejor no es tanto como una dificultad, pero sí que salía también plantearnos o volver a repensar cuál es el objetivo del voluntariado, porque si realmente el objetivo es hacer un voluntariado internacional, ese objetivo ya está cumplido. Entonces, lo demás, pues, no es que no tendría cabida, pero que realmente el objetivo ya está. Ha habido un voluntariado internacional, han vuelto y ya lo han hecho, o sea que el después realmente es nuestro objetivo o se quedaría un poco antes. Y a nivel de vinculación, de lo que hacer después, pues plantar esa semilla, hablábamos de pues calar en la persona y que más adelante pues siga teniendo esos valores para estar con nosotros, que vaya un poco germinando ese vínculo, buscar o ayudarles a encontrar su sitio en nuestra entidad para que se queden, porque vale, han hecho un voluntariado internacional que tiene un principio y un fin, pero luego ayudarles a buscar su sitio en el que colaborar con nosotros y cuidar el sentimiento de pertenencia, porque entendemos que los valores que tenemos son los mismos, entonces integrarlos un poco en la familia de la entidad. Muchas gracias. Cuatro también, pero expectativas, claramente también lo de la integración y vinculación a la entidad, ojalá se quedaran con nosotros, también que se pudieran convertir en focos de concienciación social, que suponga la experiencia una proyección sobre su propia vida y que pudiéramos garantizar la reflexión más allá de la evaluación cuando vuelven. La reflexión, que has sentido con esto, que te ha supuesto en tu vida, solo o acompañado, o los dos, personalmente, y grupos de acompañamiento. Por lo tanto, las dificultades sale también que nos falta personal para el acompañamiento, nos falta generar redes de acompañamiento a los que van llegando, ¿no? Ha salido también la vida acelerada, el no tener tiempo, el pluriempleo de algunos en algunas instituciones que tienen muchas cosas y que a veces hasta resulta difícil encontrar qué ofrecer. Por ejemplo, gente que tiene solo colegios y el perfil de un voluntario que no va por la educación, que le ofrezco dentro de mi entidad. Por ahí van las dificultades. Cuidar y favorecer, pues mantener la relación, los que vuelven con la persona de referencia que han tenido o persona en el proceso de preparación, que de repente no tengan que encontrarse con otra persona a la que no conocían para contar que han vivido, sino que sean cercanos o familiares. Mantener la relación personal de interés con quien ha regresado y desarrollar sentido de pertenencia. Y luego lo del éxito, pues no sé, ahí está un poquito menos, no sé, se le ha ocurrido menos cosas. Bueno, que la persona, que la experiencia ya ha sido para la persona una vida en sí misma, ¿no? La experiencia ya es éxito. La ha realizado y luego tendrá que procesar ellos y nosotros, pero el hecho de haberla realizado ya es de algún modo un éxito. Ojalá que además tuviera un impacto social, no solo para la persona en concreto, sino para el entorno en el que vive. Por ahí vamos. Pues muchas gracias. Han salido muchas cositas, ¿no? Muchas ideas. También han salido muchos enfoques distintos de cómo abordamos y cómo vemos el voluntariado internacional, ¿no? Algunos planteáis, ¿qué objetivo tengo? ¿Es solo que vivan una experiencia? Y con haber hecho una experiencia en Bolivia, basta, es lo que yo quiero como institución. Eso es un trabajo, unas preguntas que nos tendríamos que hacer cada una de las instituciones, ¿no? ¿Qué es lo que busco yo con mi experiencia? ¿Por qué dedico recursos? Que lo he escuchado en algún grupo, recursos económicos, porque al final además son personales, son económicos, me cuesta un dinero formar a mis voluntarios, prepararles, que si alojamiento en Madrid, imaginar que es aquí la formación en el durante, no sé, allí tal, ¿para qué? ¿No? O sea, eso es un ejercicio que tenemos que hacer todas las entidades. ¿De qué busco? ¿Busco solo eso? ¿O hay muchas de nuestras entidades que lo que estamos buscando son procesos de transformación social, como decís, primero individual y luego social,
quiero que la experiencia de voluntariado internacional esté integrada en un proyecto de vida para esa persona y no se quede en eso. Una vez estuve en Perú y ahí se quedó y fue guay, pero ahí se me quedó en mi vida, ¿no? Si lo que yo busco eso, decimos todo el rato, es que no hay recursos para la vuelta, ¿no? ¿Pero por qué destino más recursos al antes? Estoy destinando unos recursos al antes y al durante. O sea, estoy priorizando en qué parte del ciclo dedico mis recursos. Y encima estamos diciendo que muchas veces no tengo que ofrecer a mis voluntariados a la vuelta. No son justo en ese acompañamiento al retorno de los voluntarios una gran vía de vincular, de ofrecer un espacio a esos voluntarios que vuelven para poder acompañar a esos que van a salir. Y no es a lo mejor, es una idea, donde más puedo ofrecerles un espacio, más que al sobrar la campaña de Navidad, que he escuchado a otros que decir, o en la tómbola de no sé qué, o no son profes y no se me van a vincular en mi cole. Y sin embargo, en este ciclo de voluntariado internacional es donde me es más fácil ofrecerles algo rico, profundo, que les cuestione y hacer un proceso más rico. Muchos de aquí conocéis a Antonio Rivas de Amaranta, que siempre en sus formaciones de voluntariado internacional decía: pero si es que el voluntariado internacional hay que decirle a los voluntarios en cortas, ¿vale? Es diferente a los de larga duración. En una experiencia de corta duración tú no vas a hacer nada. Tu voluntariado realmente empieza cuando aterriza tu avión a la vuelta. Ahí es cuando eres el agente de cambio social, has vuelto a transformar y tal. Entonces la formación previa que haces, las prácticas de la formación es lo que estás haciendo en Bolivia, de no sé dónde, y cuando empieza tu voluntariado es a la vuelta, es ahora cuando tú has visto que hay en el mundo, te has acercado a los márgenes, en una realidad que al final nos cuestiona más. ¿Por qué nos remueve más? Porque al final salgo de mi comodidad, de mi entorno seguro. Yo puedo hacer un voluntariado súper cañero en las cárceles o en la casa de campo con las víctimas de trata y lógicamente todo eso me acerca a los márgenes, como, ¿no? Y me remueve, pero yo vuelvo a la comodidad de mi casa, a mis rutinas, a mis no sé qué. Cuando yo me marcho fuera y salgo de todo lo que conozco, al final me impacta más, me vuelvo más vulnerable y me acerco a la vulnerabilidad del otro. Entonces vuelvo, que era lo que yo intentaba decir antes, de cómo vuelve. Tenemos que entender cómo vuelve ese voluntario de esa experiencia. Y está en un momento muy rico, que hay que acompañarlo bien, que es como súper importante. En ese momento es capaz de todo. O sea, está en un momento que vuelve con tantas ganas, tanta energía de cambiar las cosas, de tal, que si se acompaña bien, es que es un agente de cambio social brutal. Con mi entidad, con quien sea. Con mi entidad tengo que ser realista. ¿Qué le puedo ofrecer? Soy también de acción social, puedo ofrecerle personal para hacer algo de lo que le remueve ahora, o no soy capaz, entonces tendré que ver otras vías. ¿Me vale con que la vinculación sea socioeconómico de la entidad? ¿Esa es la vinculación que busco? Que no digo que no, que sea parte del patronato, como decíais antes. Esa es la vinculación conmigo. Para eso hay que estar como entidades. Tenemos que tener una persona de voluntariado, que pueden ser voluntarios, me da igual, personas voluntarias de la entidad, ahí persiguiendo, acompañando, buscando encuentros. No me vale que yo te mando una hoja de evaluación o nos vemos un día para evaluar. O sea, no es suficiente si lo que estoy buscando es otra cosa en ese después, ¿no? Es una vinculación tal que entonces tendré que buscar otras vías. Tenemos que encontrarnos, tenemos que llamarnos, y a lo mejor no soy yo, pero es el grupo que ha vuelto otras veces de voluntariado internacional y que está ahí para recoger al que vuelve y para apoyar en la formación de los nuevos, y es cuando se crean dinámicas, ¿no?, ricas, y te ves que no estás solo, que vuelvo de la escasez del agua, de la comida, no sé qué, que aquí me cuestiona el ir al supermercado, que es porque hay mucha riqueza, no sé, vuelven en un momento muy vulnerable. Y cuando se acompaña, surgen cosas muy guays, por decirlo así, ¿no? Pueden surgir cosas muy chulas. Hasta encuentros con la fe de gente que no se había acercado. De repente encuentra una iglesia que le resulta cercana, una cosa de tal. Eso también hay que, si se quiere, como entidad, poder acompañarlo, ¿no? Yo he visto a la vuelta, han surgido estos grupos de oración y de fe, pues queremos cuidarnos esta vía, y gente que se vincula de repente. Hasta, por ejemplo, en selvas amazónicas, Belén y yo, pues la miro a ella porque las dos que cuidamos esto. O sea, al final, pues un grupito de gente que veníamos revueltos en su día, hace mucho ya,
entre un grupo de amigos, seguimos con ello, tenemos un proyecto de acogida, una casa de acogida a personas migrantes, pero fue de esa gente que volvía revuelta, quiero hacer algo. ¿Estaba vinculada con Selvas Amazónicas Misioneros Dominicos? Bueno, al final se ha ido vinculando al Observatorio de Derechos Humanos de la familia dominicana, ¿vale? Pues no directamente con Selva. Y a lo mejor no lo estaba, pero es como, pues eso es rico. Hay un grupo de gente que está acogiendo migrantes en un hogar en Madrid, dedicando su tiempo y que siguen atrayendo a otra gente, no sé qué. Pues son otras maneras, pero me refiero que cuando se acompaña bien y te sientes que tienes a más gente, se consiguen hacer grandes cosas muchas veces, ¿no? Entonces, ¿dónde destino mis fuerzas, no? Quería traer un poquito esa reflexión. ¿Dónde pongo las fuerzas del ciclo? ¿Qué le ofrezco a esos voluntarios a la vuelta? ¿Qué les puedo ofrecer, no? Y es que el acompañamiento va mucho desde ahí, ¿no? O sea, si estás, como que es donde encuentran ahí las fuerzas, ¿no? Y luego, bueno, pues los significados a veces tardan en desvelarse, o sea que a veces, pues es que, por ejemplo, tengo la experiencia, pues justo cuando acabo la carrera y es cuando me voy a Erasmus o no sé qué, pues esa persona se me va a desvincular más de no sé qué. Pues no pasa nada, eso que se ha llevado, ya veremos qué pasa, pero ahí estoy yo para de vez en cuando, te escribo, que no sé qué, o otros voluntarios del grupo, porque así si se hace, no sé, pero hay que seguir estando, ¿no? Bueno, un poco también que nos planteemos eso, tienen que devolver lo invertido en ellos, ¿cómo me lo devuelven y qué les ofrezco yo para que me lo devuelvan, ¿no? Por ejemplo, en el taller de solidaridad tenemos comités locales y ahí sí que se les pide vincularse a la vuelta, pero pasa lo mismo que muchas veces que les estamos ofreciendo, entonces mucho pues que de ahí sean acompañantes de los siguientes y grupo de reflexión a la vuelta y el estar ahí, y lo siento, pero también tienes que venir a los encuentros posteriormente, pues no te voy a exigir como a la persona nueva que vengas todas las veces desde Valencia, cada vez que nos reunimos, pero de vez en cuando sigues viniendo, y a la vez en esos espacios, o sea, es muy rico que en esos espacios de formación a personas nuevas estén las personas antiguas, pero que también cuides que tengan como sus espacios separados, o sea, que haya momentos donde participamos en la formación de los nuevos, pero también hay momentos que te cuido, que tú vayas un pasito más allá, ¿no? Vamos a ver qué surge de estas ganas, de este compromiso, a dónde podemos llegar nosotros, entonces que haya espacios conjuntos y también espacios separados donde aproveches pues ese mismo fin de semana por la logística, la gestión tal, pero a la vez te ofrezco algo aparte, ¿no? Profundizar en algunos temas un poquito más, que podemos hacer en temas de educación para transformación social, o en esto, o en incidencia, o en tal, ¿no? Porque al final, bueno, vuelven con una conciencia de una ciudadanía comprometida, porque vuelven de unas comunidades locales, unas contrapartes, tal, muy comprometidas, y vienen viendo, se pueden hacer las cosas de otra manera, ¿no? Hay gente que está trabajando por cambiar las cosas, entonces llego con ganas de cambiarlas, ¿no? Un poquito desde ahí. Y luego, bueno, pues eso, que tenemos que intentar cuidar mucho, que también en el durante, que se cuide mucho como lo profundo, es en la dimensión individual de la experiencia, ¿no? Pero profunda, ¿no? Que hay que pararse para eso, hay que pararse, reflexionar, ¿qué pasa con esto? Todo esto que estoy viviendo, ¿qué? ¿No? Y por eso hay que acompañarlo bien. Pero luego de ahí hay que pasar del singular al plural, ¿no? Eso no sé si era de Interred o de Entre Culturas en su día. Pues la dimensión sociopolítica de la experiencia es, ¿y luego qué? ¿Y luego qué? Después de esta experiencia, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer con todo esto que he vivido, ¿no? Pues lo primero hay que narrarlo, pero hay que narrarlo porque a veces les decimos unas cosas y luego les pedimos, ¿no? Otras, ¿no? O no concuerdan nuestros objetivos de entidad y de repente lo que te pido hacer después, ¿no? Que hablabais algunos. Pues necesita entornos donde yo pueda narrar la experiencia desde lo profundo, ¿no? Nos decían antes que los jóvenes no estaban acostumbrados a, pero bueno, entendiendo, antes no me ha entendido en la parte de los jóvenes que le intentaba, que era la reflexión que quería hacer por la mañana, como que también, claro que tenemos que entender que yo que he podido vivir no sé cuántas experiencias en mi vida de tal, pues he ido haciendo un proceso personal y lo que yo puedo expresar y a donde yo puedo llegar como yo tal, pues no es lo mismo
que el joven, a lo mejor, que es su primera experiencia, que no sé qué, y tengo que entender desde ahí, que también muchas veces, que claro, los jóvenes, ¿sabes? Son las personas, que es que no se vincula de esta manera, pero es que para mí también fue un proceso, ¿no? Es que las cosas son procesos y los frutos se recogen, son semillas que se plantan, ¿no? Pero que a saber, y la madurez es un proceso, y todo es un proceso, no le puedo pedir a todo el mundo lo mismo, claro, ¿no? Bueno, pero hay que concretar el compromiso, ¿no? Y al final tiene que haber un cambio de incidencia. Y eso individualmente a veces sale, hay gente que es capaz por sí misma, vuelvo revuelta no sé qué, y soy capaz de lanzarme a hacer cosas, meterme en este voluntario, vincularme, pero a veces necesito de un grupo para ello, ¿no? Porque yo solito me voy a ir desvinculando, ¿no? Y necesito que se me creen esos espacios donde podamos compartir y ver qué queremos hacer y qué queremos sacar de esto. Y sí, hemos estado en Ceuta, en la realidad de la Valle, y ahora qué quiero hacer yo por la realidad de los inmigrantes y refugiados, ¿no? Porque os ponía aquí un vídeo que es una tontería, pero para ver, porque a mí también me pasa que a veces nos quedamos, que está guay, pero que pequeñas cositas de su día a día, pues ahora cierra más el grifo, porque llega muy conciencia con el agua. Ahora el voluntario, pues no está comprando no sé qué, que está guay, que no digo que no, pero que también a veces se pueden hacer cosas más grandes, ¿no? Y os traía este vídeo. So ladies and gentlemen, at TED we talk a lot about leadership and how to make a movement. So let's watch a movement happen, start to finish, in under 3 minutes, and dissect some lessons from it. First, of course, you know, a leader needs the guts to stand out and be ridiculed. But movimiento, ¿no? Al final, cómo podemos contagiar a otra gente. Y de verdad que es cuando volvemos revueltos y se pueden hacer grandes cosas. No sé, antes de acabar, no sé si con estas cosas que han ido saliendo, ¿queréis comentar algo, preguntar algo, alguna duda más? ¿O algo que nos haya cuestionado de esta parte del... Yo creo que has dicho una cosa, que invertimos mucho en la preparación anterior, el durante, y no invertimos nada en el posterior. O sea, yo me estoy dando cuenta que yo no invierto nada en la vuelta. O sea, inversión ni de dinero, ni de personas, ni de nada. Y a veces se puede hacer como un 2 en 1, o sea, que no hace falta que haga otros encuentros aparte, ¿sabes? Pues aprovecho unos para los otros, pero tengo que convocar a otros, les tengo que crear un espacio, tengo que estar, tengo que tener gente que acompañe, ¿no? Pero eso también, que lo habéis dicho vuestro grupo, de dónde están mis objetivos como entidad. Es solo que hagas un voluntariado internacional y ya, pero entonces no me pidas una vinculación posterior, ¿no? O sea, sí, me parece genial. El objetivo es que hagas una experiencia y ya está, fenomenal. Pero depende eso de qué estoy buscando, ¿no? Como entidad, si es eso, o porque entonces me refiero, no dedico recursos a la vuelta, sino que quiero es otro tipo de cosas, pues entonces me tengo que plantear otro tipo de recursos, ¿no? Y luego que eso es un espacio bueno para ofrecer para los abuelos. Yo tenía dos, también como duda, que creo que a nivel general, como iglesia, porque creo que todos pertenecemos a la iglesia, estamos todo el tiempo cuestionando si la estructura está bien y nos estamos adaptando o no a la nueva sociedad, pues va eso de adaptar nuestros objetivos. A mí lo que me llegó mucho es lo que dijiste, ¿no? ¿A qué apuntamos? Creo que deberíamos tenerlo claro. O sea, hasta ahora, mover tanto, hacer tantas ONGs, mover tantos jóvenes, tener tanto impacto y no tener tal vez la raíz clara, es por decir, no sé qué hemos estado haciendo tanto tiempo, sino sé a qué estoy apuntando. Y tal vez no tener miedo un poco de estandarizar. A veces creo que tenemos miedo de eso, ¿no? No podemos encasillarnos tanto, pero si no tenemos pilares muy claros, no va a haber un impacto como tal. Y tal vez sería, para mí, sería ideal tener un objetivo claro de todos los ONGs con sus carismas, que cada uno tiene su manera, pues tenemos este objetivo claro. No es cuestionable de que el impacto va a depender, o sea, de que la vuelta sea un importante, debería estar estandarizado. La vuelta y el impacto y la transformación social es importante para todos. Eso, claro, que como cuando le empezaste a preguntar, para que no lo tengamos muy claro, me llama la atención. Y lo otro, que si bien somos sociales y apuntamos a eso, a veces no respetamos el ritmo de cada persona.
y si esperamos que ver los resultados ahora, ver el cambio ahora, y como que también ser muy flexibles con nosotros y pacientes, de decir todo lo que estoy invirtiendo ahora, tal vez el éxito no se vea, porque no tengo 20 voluntarios cada año, pero saber que si el fruto de la semilla fue buena, pues confiar en ello y no abrumarme en seguir buscando cambios por ver resultados ahora inmediatos, y como que confiar en esa parte que también la tenemos. Creo que es de las únicas dos cosas que me hace pensar al reflexionar todo. Muchas gracias. A mí, o sea, digo que una cosa que bueno, que yo veo como, que digo con más atención, yo creo que el tema de la gente de transformación es algo que todos tenemos más o menos claro, ¿no? Todas las entidades. El tema es cómo tú sabes que esa persona que fue hace años y se ha desvinculado termina siendo un agente de transformación, ¿no? O sea, como que yo creo que nos cuesta soltar, ¿no? O sea, nos cuesta soltar, nos cuesta decir, pues este desapareció y no tiene su fruto, pero yo no tengo idea, ¿no? Ese soltar yo creo que cuesta, porque al final inviertes mucho recursos y luego damos por hecho que las experiencias son buenas, pero a veces las experiencias no son buenas. O son buenas, pero son dolorosas y tan dolorosas que una persona necesita mucho tiempo a la vuelta, ¿no? Es lo que hacemos en el grupo. Nosotros, por ejemplo, en este grupo tenemos estimado 6 meses de vuelta, pero es que esos 6 meses a veces no encajan en un tiempo de una persona, necesita un año para volverte a hablar, ¿sabes? Porque algo hubo de frustración en lo que tú le dijiste que ibas a hacer y no fue. O sea, como que veo que es un proceso, igual que estamos estandarizados la formación y el seguimiento en terreno, las vueltas son muy diversas, son muy diversas. Entonces, y necesitas como muchos recursos porque no un formato estándar de la vuelta. Y ahí sí que varía muchísimo hablar de experiencias de corta duración que de larga. O sea, no estamos hablando de, no hay que acompañar igual una vuelta larga que una vuelta corta, no hay que respetar igual eso que hacemos en una rotación larga, no hay que, pues también desde ahí hay que entender. O sea, hay que hacerlo un poquito diferente, ¿no? Pero las de corta, por ejemplo, nosotros no teníamos tanto en mente, o sea, teníamos mucha experiencia o teníamos mucho foco de acompañarlas de larga duración, y un día nos dimos cuenta que las de corta duración también hay que acompañarlas, porque hay gente que vuelve con un mes, pero con un impacto, con ¿no? Que parece que lo de larga, no, pero sin corte hay gente que necesita acompañamiento. El acompañamiento es igual de importante y pueden salir cosas igual de grandes e importantes para la entidad, para todo, ¿no? ¿Y una palabra? Sí. Bueno, yo quería, una cosa de todo esto lo vamos a recoger y nos lo pasaréis y todo esto porque aquí hay tema para trabajar durante años, ¿no? Eso por un lado. Y luego una propuesta concreta que es, ¿podríamos de alguna manera impulsar una formación en acompañamiento desde este grupo? Porque creo que es una cosa que está saliendo... Recogemos la propuesta, ¿vale? Como todos los años hacemos una o dos jornadas, porque a veces hacemos una en febrero, recojo la propuesta, una formación en acompañamiento. Sí, y que podamos también de alguna manera permear a los grupos donde estén, que luego eso se pueda, o sea, quedárnoslo nosotros, pero luego poder replicarlo de alguna manera, ¿no? Pues recogemos la propuesta. Nosotros en su día ya se lo pedimos como los jesuitas en acompañamiento, siempre están ahí, entre culturas nos dieron una formación a muchas entidades y luego ahora lo estamos dando en taller de solidaridad a todos los comités locales para que sepan, porque hay que saber acompañar bien, no todos valemos para acompañar personas. Insistiendo en los nuevos tiempos, quiero decir, introduciendo en ese acompañamiento los perfiles... Con las nuevas realidades. Con los perfiles, porque si hablamos de acompañamiento y nos quedamos en la estructura general del acompañamiento, está bien, pero es que nos van a faltar herramientas, porque el perfil está cambiando. Yo he un matiz en el acompañamiento en el post, pero del durante también. Sí, todo. Sí, yo creo que hablan de acompañamiento. Antes, o sea, que no lo... Sí, yo creo que tú hablas del acompañamiento en general y transversal. Y en concreto introduciendo estos nuevos perfiles o algunas de estos retos que nos vienen y que es una realidad que... Pues recogemos y ya nos has dado un tema de formación. Muchas gracias. Yo creo que es un tema como las claves de acompañar. Lo que pasa es que hay otro temazo que yo lo que estoy viendo ahora es que es cómo el que acompaña se conoce y sabe cuáles también son
sus limitaciones y sus trampas, porque tú puedes saber perfectamente la teoría de acompañar, pero luego te como... conoces a ti mismo. Yo creo que hay que trabajar las dos cosas. Ana, yo creo que hay que meter el enfoque de cuidados ahí. Es decir, si tú hablas de acompañamiento y no le incorporas el enfoque de cuidados de cómo el propio acompañante se cuida, tanto él como con el grupo, o sea, al final caes en muchas trampas, porque todos tenemos eso. Pues nos habéis dado un tema. Bueno, Alexia, mil gracias. Yo creo que se merece un aplauso, ¿no? Por favor.